desánimo, un momento de desilusión, ¿verdad? Y el tema de esta tarde, hermanos, se llama no te quedes ahí, no te quedes ahí. Cuando alguien, hermanos, nos dice, oye, sal de ahí, no te quedes ahí, ¿por qué no lo dicen, hermanos? Porque a lo mejor corremos peligro, ¿verdad? Nuestra vida puede correr peligro, nuestra integridad puede correr peligro, nuestro futuro puede correr peligro, nuestro trabajo, nuestra familia. Es una alerta que alguien nos dice, no te quedes ahí, muévete, sal de ese lugar, ¿verdad, hermanos? Entonces es un suceso que todas las personas llegamos a experimentar, la desilusión. ¿Te has sentido desilusionado alguna vez, hermano, hermana? ¿Te has sentido triste? ¿Te han fallado? ¿Te han hecho tu corazón así como esponja y así como que lo botan, ¿verdad? Sin misericordia. Hermanos, pues todos hemos pasado en cierto momento una experiencia como esta. La desilusión, hermanos, según el diccionario, es un sentimiento de tristeza, es un sentimiento de pesar que se vive cuando una ilusión, cuando un plan, cuando algo que tú has idealizado, algo que tú te habías imaginado, se frustra, se desploma y se descubre que no es como tú esperabas. Esa es una desilusión, según el diccionario. Y hermanos, ¿te has sentido desilusionado alguna ocasión? Creo que todos nos hemos sentido en cierto momento. En cualquier área de nuestra vida. Una amistad te falló, un amigo, sabías que te podía echar la mano y tú sabías que estaba en sus posibilidades de ayudarte y te da la espalda. ¿Cómo te sientes? Lastimado, traicionado, te sientes triste. Una amistad. En el trabajo, hermanos, llegas a un trabajo y por lo regular dice, ¿verdad? Buen ambiente de trabajo. Y ya cuando se hace desempleo, pues hay muchas discordias, hay muchas envidias. Una ocasión me tocó hace muchos años, en el 98, 99, había una envidia tan grande con los compañeros que de veras, tú dices, ¿cómo puede haber tanta maldad en una persona, no? En una sola persona, no en el mundo, en una persona. Era un ambiente muy tenso, muy desagradable. Hermano, un trabajo nos puede desilusionar. El novio, la novia, un jovencito, una señorita, se desilusiona porque jugaron con sus sentimientos, ¿verdad? Pudiera pasar en el matrimonio, ¿verdad? En la misma iglesia. En la misma iglesia nos puede pasar, hermanos, nuestra vida espiritual y nos damos cuenta que aquello que habíamos idealizado, que habíamos pensado, pues no era lo que esperábamos. En cierto momento podemos pasar. Las desilusiones vienen a nuestra vida de creyentes y no creyentes, conversos e inconversos. Y es inevitable, hermanos, es inevitable que no ocurran estos sentimientos. Pero, hermanos, estos sentimientos que pasamos, desilusiones, tristezas, dolor, son y deberían de ser pasajeros. Por eso el tema de esta tarde es no te quedes ahí. Si hemos sentido ese momento de desilusión, de frustración, hermano, no te quedes ahí. Sal lo más pronto posible. Vamos, hermanos, al Evangelio de Lucas 24. Lucas 24. Este es un acontecimiento, es un suceso. Como contexto, Lucas 24:13, como contexto, hermanos, mientras llegan ahí, perdón, habían arrestado al Señor Jesucristo, lo habían llevado prisionero, lo habían ya condenado a muerte, lo llevan a la crucifixión y posteriormente lo llevan a la tumba. Después de 3 días, el Señor resucita de entre los muertos. Al tercer día el Señor resucita y ese, hermanos, lo que vamos a leer, sucedió el día de la resurrección. Jesús había resucitado muy de mañana, muy temprano había resucitado. Y estos hombres que vamos ahora a ver un poco de sus vidas, ya era en la tarde. Pero fue al tercer día, fue el día de la resurrección. Vamos a leer esta parte, hermanos, del 13
al 35. Dice así: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Salud. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, como les comentaba, eso es un acontecimiento que ocurrió el día de la resurrección. Jesús resucita muy de mañana, las mujeres van al sepulcro para untar con ungüento el cuerpo del maestro, pero no lo hallan. Pasó el día y ya estos hombres iban de Jerusalén, iban camino a una aldea, un lugar que se llamaba Emaús. Dice la escritura, hermanos, que que tenía que caminar 60 estadios. Si hoy lo pudiéramos dar la equivalencia en distancia, hermanos, sería un aproximado de 10 kilómetros y medio aproximadamente, casi 11 kilómetros que tenían que recorrer de Jerusalén a Emaús. Y hermanos, mientras estos hombres, Cleofas y su amigo, estaban tristes, estaban sin esperanza que se cumpliera lo que ellos habían imaginado con respecto a la liberación, porque ellos tenían su esperanza en Jesús, que Él era el libertador. Ellos sabían que iba a venir un Mesías, un libertador. Pero hermanos, hay que recordar que el pueblo de Israel estaba sometido por el Imperio Romano y aproximadamente tenían ya en sometimiento 130 años en dominio. Díganme ustedes si no es algo para desesperarse. Díganme ustedes si no es algo para perder la razón. Y viene en Jesús un líder, ven en Jesús un libertador y estaban esperanzados en Él.
Pero cuando lo condenan a la crucifixión y cuando lo llevan a la muerte, todas esas ilusiones se vinieron abajo. Se desilusionaron. Dice la Escritura que iban tristes. Y mientras ellos iban de Jerusalén a Emaús, entre ellos dos iban platicando de aquellas cosas que le habían acontecido al Señor. Hermanos, casi 130 años dominados por Roma. Y en ese tiempo, en ese ínter de 130 años, ellos trataron de liberarse. Se rebelaron en, digámoslo así, en guerrillas, en lucha para poder liberarse, pero no lo lograron. Y esos intentos de liberación costó muchas vidas. Y hermanos, la crucifixión no era nuevo para los romanos. Ellos la practicaban. Y en esos intentos que el pueblo de Israel quería liberarse, habían muerto muchos de los judíos a lo largo de 130 años. Dice el verso 21, hermanos: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de salvar a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Hermanos, tenían su esperanza en Jesús, pero ahora esa esperanza en ese hombre ya estaba muerto. Ellos pensaban que Jesús era un líder militar, pensaban que era un caudillo, un líder de ideologías, un libertador para salvarlos del imperio romano. Pero Jesús, hermanos, ya estaba muerto hacía 3 días. Ese día, Cleofas y su amigo iban de Jerusalén a Emaús, ¿verdad? Pero ya estaban desilusionados, porque su esperanza que habían puesto en ese hombre ya estaba muerto y ya llevaba 3 días que había fallecido. Pero hermanos, ellos no sabían todavía que Él había resucitado. Ellos no sabían que ese extraño que se les acercó el camino era Jesús. No lo sabían. Y hermanos, Jesús cuando resucitó se apareció en diferentes lugares, en diferentes personas, dando evidencia de que lo que las Escrituras decían de Él era verdad. Todavía, hermanos, cuando el Señor resucita, estuvo 40 días todavía aquí en la tierra y después va al cielo. Ese mismo día, hermanos, en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro de Jesús y tuvieron una visión de ángeles que les dijo que Él no estaba ahí, que por qué buscaban en ese lugar si Jesús había resucitado, ¿verdad? Y esas mujeres fueron a decírselo a los 11 discípulos. Pero esos 11 discípulos, hermanos, también estaban tristes, estaban desalentados, estaban desilusionados, porque tampoco creyeron. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con los caminantes de Emaús? ¿Y qué pasó con los discípulos? Ellos habían presenciado milagros, habían visto que Jesús calmaba el mar, habían visto liberar endemoniados, habían visto sanar leprosos, cojos, ciegos, habían visto, hermanos, resucitar a Lázaro, los 12 y mucha multitud. ¿Qué pasó entonces con ellos? ¿Qué pasó cuando Jesús muere, va al sepulcro? Y después de resucitar, las mujeres van, porque Jesús les declara a las mujeres: vayan con los discípulos y yo los voy a ver en Jerusalén. Y las mujeres contentas que habían visto a Jesús resucitado, van y les cuentan a los discípulos, pero ellos estaban reunidos, tristes, desilusionados. ¿Qué pasó, hermanos, con esos caminantes de Emaús? Habían creído en Jesús. ¿Qué pasó con los discípulos? Hermanos, la tristeza, el sentimiento, la desilusión, los problemas que a veces pasamos, hermanos queridos, a veces opacan y nublan nuestra visión
y nuestra fe en Jesús. A veces, hermanos, lo que pasamos es tan abrumador que nos absorbe y opaca nuestra vista, opaca nuestra fe, y somos absorbidos de lo que hemos creído. Y así estamos, hermanos, muchos cristianos hoy en día. Así estamos. Un problema por aquí, otro problema por acá, otro problema en la casa, otro problema en el trabajo, con los hijos, y por si fuera poco, en la iglesia. Hermanos, tantos problemas nos van haciendo que perdamos la vista en Jesús. Así estamos hoy muchos cristianos, llenos de problemas. A veces, hermanos, nuestros problemas superan la esperanza que tenemos en Dios. Los discípulos, los 11 discípulos, y Cleofas y su amigo, se habían encontrado con dos realidades. Una realidad, hermanos, era que su líder, su amigo, estaba muerto. Esa era una realidad. Por eso estaban tristes. Pero por otro lado, había otra realidad. Había una noticia, había unas mujeres que decían que Jesús había resucitado. Ellos estaban en un punto, en una disyuntiva, donde o tenían que continuar creyendo o definitivamente se quedaban en esa desilusión y continuaban en el camino de la incredulidad. Ellos tuvieron, hermanos, que tomar una decisión: permanecer en aquella desilusión, en aquella tristeza, o creer, seguir creyendo en lo que alguna vez habían creído, en lo que habían visto en la vida de Jesús. Tuvieron que tener una decisión, tuvieron que tomar, una decisión. Hermanos, ¿qué debemos hacer con las desilusiones que hoy estuviéramos pasando? Yo no sé, hermanos, si hoy tienes alguna desilusión, si tu vida por dentro está desboronada, si tu vida por dentro no hay esperanza, si tu vida por dentro crees que ya no hay solución, hermanos, ¿qué debemos hacer con esa desilusión que hoy estuviéramos pasando? ¿Qué vas a hacer con ese corazón roto y lastimado que posiblemente hoy estés teniendo dentro de ti? ¿Permanecer en el hoyo, oscuro, inmóvil por la desilusión, o continuar en el camino en que una vez dijimos que habíamos creído? Vamos, sin perder Lucas, hermanos, vamos a Mateo 11:28. Mateo 11:28 es un pasaje muy conocido. Mateo 11:28. Es una convocatoria, es un llamado que el Señor Jesús hace a la multitud, que hoy nos hace a nosotros también, que hoy te hace a ti y hoy me hace a mí. Dice: vengan a mí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hermano, es un llamado en general. No dijo a los esforzados, a los que se portaron bien: vengan, tengo un premio especial para ustedes. A los que están, hermanos, sin esperanza, a los que están fatigados. Dice este pasaje: vengan a mí, dice Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados, es decir, los que ya están cansados, los que ya están rendidos, los que ya están agotados, los que ya no pueden más. Y ya no pueden más, hermanos, ¿sabes por qué? Porque hemos luchado en nuestras propias fuerzas, por eso ya no podemos más. Y Jesús dijo: ¿ya te cansaste de tu intento? ¿Ya te cansaste de luchar en tus fuerzas? ¿Ya te cansaste de hacerlo por ti mismo? Es momento que vengas a mí, que deposites tu confianza en mí, que eches tus cargas que hay en tu corazón sobre mí, que yo te haré descansar. Hermano, es un llamado urgente del Señor Jesucristo para cada persona. No te quedes ahí. Dice este pasaje, Jesús dice: vengan a mí todos los trabajados.
y todos los cargados. ¿Cuáles son los cargados, hermanos? Los que ya están saturados de problemas, los que ya no ven una salida, porque su vida está nublada por las aflicciones, por los sufrimientos, por lo que estemos pasando, hermano. Hermano, tenemos que acudir al llamado de Jesús que Él nos hace para descansar en Él, para descansar en su palabra, en sus promesas y recibir de Él, hermano, lo que anhela nuestra alma, ese refrigerio, esa paz, ese reposo. Ya no luches en tus fuerzas, déjalo, descansa en Él. Hermanos, tenemos que aprender a descansar en Dios. Es difícil, porque nuestra cultura, de nuestra niñez, nuestra vida, pues siempre ha sido ver por nosotros mismos, sacar los problemas adelante, sacar a mi familia adelante, sacar a mis hijos, y yo, mi trabajo, mi esfuerzo. Y a veces, hermanos, nos cuesta confiar en Dios. A veces nos cuesta poner nuestra fe en Él. Este es un buen momento, hermano. Creo que es un buen momento para recuperar el ánimo y recobrar la ilusión que una vez tuviste. De saber, hermanos, en quién hemos creído. En Jesús. Creer en Jesús, hermano, no es ser un fracasado. Creer en Jesús no es poner nuestra fe en algo perdido. Es una realidad, porque Él vive y Él está con nosotros. Vamos a regresar a Lucas 24. Vamos a tratar de ir verso por verso. 24:13. Dice, y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ya comentamos que 60 estadios, aproximadamente 11 kilómetros de distancia, tenían que caminar. Esos caminantes iban de Jerusalén a Emaús. Iban tristes, iban desconsolados, de regreso de Jerusalén a su lugar de origen. Sus esperanzas ya estaban en un hombre muerto. Ya estaban desilusionados. Iban camino, hermanos, a una distancia muy larga. Dice el verso 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Es decir, iban hablando de la muerte violenta que Jesús había padecido. Posiblemente iban hablando de lo que Jesús sufrió. Posiblemente, hermanos, iban hablando de la injusticia con la cual Él fue juzgado y fue condenado a una crucifixión. Posiblemente, hermanos, iban hablando de cómo Él había sufrido con los clavos, con la corona de espinas, cómo la atravesaron con una lanza a su costado. Iban hablando de estas cosas, hermanos, en el camino, pero iban tristes, iban desilusionados. Pero en eso, hermanos, se acercó una persona extraña a ellos. Vamos a leer el verso 15 y 16. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, hermanos, dice, y caminaba con ellos. El 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hermanos, Jesús se acercó a ellos, pero ellos no lo reconocieron. La tristeza y la desilusión no les permitieron ver con claridad que Jesús estaba caminando junto a ellos. Hermanos, hoy nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras desilusiones, nuestras angustias pueden nublar nuestra fe y no podemos darnos cuenta que el Señor está con nosotros. No podemos darnos cuenta que el Señor está en esta situación, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi trabajo, en mi familia, en mi vida espiritual o en mi iglesia. A veces eso nos ciega, nos nubla el entendimiento y no nos damos cuenta porque estamos tan enfocados en mi dolor, en mi sufrimiento, en mi yo, y no nos damos cuenta que Jesús está con nosotros en nuestra barca. Hermanos, los discípulos
y mucha multitud vieron a Jesús sanar enfermos, liberar endemoniados, resucitar muertos, calmar el mar, los vientos, muchos milagros. Hermanos, nosotros podemos saber mucho de la Biblia. Podemos saber y sabemos, conocemos que Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel, lo sabemos. Que Él es poderoso para auxiliarnos en cualquier situación, lo sabemos. Sí. Sabemos que Él nos ama. Sabemos que Él nos perdona. Sabemos que Él nos provee, etcétera, etcétera. Hermanos, pero si somos absorbidos por la desilusión, si le damos más importancia a ese desánimo, no nos vamos a dar cuenta que Dios está con nosotros, caminando a nuestro lado, animándonos, consolándonos, fortaleciéndonos para seguir adelante. Estos hombres tenían que caminar 11 kilómetros para llegar a su lugar de origen, a Emaús. Hermanos, nosotros tenemos que llegar a un lugar donde Dios nos ha prometido, que es el cielo. Y Él va con nosotros. Y mayor aún, hermanos, Él está en nosotros, dentro de nosotros. Lucas 24:11. Este es el acontecimiento, hermanos, cuando los 11 discípulos estaban reunidos y llegaron las mujeres. Vamos a leer desde el 9. Y volviendo del sepulcro dieron noticias de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. El 11, mas a ellos, les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Los discípulos, hermanos, su equipo más cercano del Señor, no lo creían. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquellos hombres que habían presenciado tantos milagros, el poder de Dios, la sabiduría, la enseñanza directa de Jesús, llegó un momento en su vida que fueron incrédulos. Y las noticias de estas mujeres que habían visto el sepulcro vacío, que habían visto una visión de ángeles diciéndole que había resucitado, vieron al mismo Señor Jesucristo. Y Señor Jesús les dice: ve con los discípulos y diles que los voy a ver en Jerusalén. Y ellas, ¿verdad?, con la emoción, pero dice también la otra parte de la Biblia que tenían como miedo, pero también mucha alegría, fueron corriendo a decírselo a los discípulos. Dice el 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado con lo que hemos creído, pero que lo hemos abandonado, que lo hemos dejado de lado. Los discípulos no creyeron a esas mujeres. Le dijeron que era locura. Hermanos, la incredulidad nos hace insensibles. La incredulidad muchas veces nos hace endurecer nuestro corazón. Se cauteriza tanto, se engrosa tanto, que ya lo que nos digan nos parece como que no tiene sentido. Nos parece una locura. Vamos a regresar a Lucas 24, del 22 al 24. Aunque también, estos ya son los caminantes, Cleofas y su amigo, dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Hermanos, esas mujeres habían también dado esa noticia a estos caminantes de Emaús. Posiblemente ellos estaban
juntos con los discípulos, porque había más discípulos, había más gente, todos tristes y desconsolados. Y también ellos habían escuchado esta noticia de las mujeres. Pero tampoco ellos habían creído. Su corazón se había acorazado, su corazón se había protegido para no volver a desilusionarse otra vez con las noticias de Jesús. Ellos estaban muy motivados, muy ilusionados con Jesús. Pensaban que era su libertador, pero había muerto. Pero las mujeres llegan con la noticia: oye, sí es cierto, ha resucitado. Y ellos decidieron proteger su corazón, no volver a creer, para no volver a ser desilusionados nuevamente con las noticias que el Señor había resucitado. No querían arriesgarse de nuevo a ser lastimados otra vez. Y hermanos, eso pasa muchas veces en la vida de los creyentes. Comenzamos bien, comenzamos con gozo, servimos a Dios y por algún motivo nos apagamos. Por algún motivo nos desilusionamos y viene alguien a animarnos, viene un hermano, viene una hermana a animarnos, como lo hicieron las mujeres con los discípulos y esos caminantes de Maús. Y lo que hacemos, hermanos, es mantenernos a raya, mantener distancia, porque no queremos volver a ser defraudados por el hermano, por la hermana, por el jefe de trabajo, por mi compañero, mi vecino. Y hermanos, nos acorazamos en nuestro corazón. Y eso, hermanos, le pasa también muchas veces, o nos pasa a los creyentes. También es muy común en la vida de las personas. Y muchas veces, hermanos, pensamos así: bueno, si ya me lastimaron por amor, entonces ya no amo. Te lastimaron en una relación, un joven, una señorita, ¿y qué hacen? Ponen un límite, se mantienen a distancia. Te lastimaron por amor, entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya no amo, ya no creo en las personas. Y cierras tu corazón. Un amigo te lastimó, una amistad te falló, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta? Entonces ya no voy a ayudar a las personas porque pagan mal. Y nos protegemos. Tratamos de protegernos en nuestra humanidad, en nuestra capacidad, tratamos de proteger nuestros sentimientos. Hermano, ¿te han dado mal testimonio? Hermanos en la iglesia, alguna iglesia ha sido de tropiezo. ¿Qué decimos? Todos los cristianos son iguales. Todos están cortados por la misma tijera, ¿no? Dice así el dicho. Pero hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús. Es lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, Él es nuestro fiel amigo, hermanos. Él no es el que nos paga mal por mal. Él es el autor de nuestra fe. Nosotros somos los que le fallamos a Él. Nosotros somos los que le ofendemos a Él. Nosotros somos los que traicionamos a Jesús, y la lista que quiera ponerle, nosotros somos los que fallamos. Y Él permanece fiel. Amén. Señor, perdóname porque otra vez caí con esto, Señor, y tú sabes que me cuesta, y otra vez. Y el Señor nos perdona. Señor, otra vez tropecé con la misma piedra, y Dios te perdona. Si hay dolor en tu corazón, si hay arrepentimiento genuino, y Dios sabe que te estás esforzando para dejar eso que te está haciendo caer, Dios te perdona. Pero si decimos: Señor, perdóname, y lo vuelvo a hacer, y lo deleito y lo disfruto, y no hay arrepentimiento, entonces, hermanos, no hay un arrepentimiento genuino. Tenemos, hermanos, que poner nuestros ojos, nuestra fe, nuestra mirada en Jesús. Él no nos falla, Él no nos va a defraudar, Él no nos va a desilusionar. Al contrario, Él nos va a reanimar, Él nos va a fortalecer. La pregunta es, hermano, ¿hoy estás en una desilusión? ¿Hoy está tu corazón roto? La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vamos a estar pagando
por esa desilusión? ¿Cuánto tiempo más vas a estar ahí metido en esa desilusión sin tratar de salir? ¿Cuánto tiempo vamos a estar sometidos ante ese desánimo? Hermano, debe de llegar un momento en que ese corazón lastimado debe de sanar. Debe de llegar el momento, hermano, en que ese corazón lastimado tiene que ser sanado por la palabra de Dios. Tiene que llegar, hermano. No esperemos la reprensión de Dios a nuestra incredulidad. Debe de llegar ese momento en que ese corazón endurecido, cauterizado, vuelva a ser de carne, vuelva a ser sensible a la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, el verso 25 y 26. No tenemos que esperar, hermanos, la reprensión de Dios a nuestra incredulidad. Dice el verso 25 y 26. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos, oh necios, oh faltos de entendimiento y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hermanos, es una reprensión dura del Señor. Oh insensatos. Hoy pudiéramos decir, parece que tienes la cabeza hueca. No entiendes lo que la Escritura dice, que era necesario, todo lo que estaba escrito de mí tenía que suceder. Es un regaño, hermano, de Jesús para estos hombres. Si hoy quiere tomarlo, hermano, como una exhortación de parte de Dios, tenemos que volver a creer. Tenemos que volver a creer. Oh insensatos, necios, faltos de entendimiento, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho de mí. Hermanos, si hay algo que no le gusta a Dios, si hay algo que realmente le enfada a Dios, hermanos, es la falta de fe de un creyente. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Si decimos que somos cristianos, si decimos que somos creyentes, tenemos que luchar, hermanos. Decirle al Señor que aumente nuestra fe. Señor, yo quiero que mi vida sea agradable delante de ti. Yo quiero que mi fe sea una fe aprobada, suficiente delante de ti. Y si somos, hermanos, con una fe chiquita, digámosle al Señor, ayúdame. Señor, tú sabes que me cuesta. Pero yo quiero, Señor, yo quiero que mi fe crezca para que tú te agrades de mi vida. Y hermanos, fue una reprensión porque estaban tristes, no habían creído a aquellas mujeres que le habían dicho que Jesús había resucitado. ¿Cuántas veces nos han venido a visitar? ¿Cuántas veces vienen a exhortarnos? ¿Cuántas veces nos han venido a compartir un pasaje de la Biblia para reanimarnos, para reactivarnos en nuestra vida cristiana? Y estamos como estos hombres, tristes, insensibles, nuestro corazón acorazado, amurallado, y no creemos, como dice el Señor Jesús, tardos de corazón para creer. Hermanos, Dios es tan paciente con nosotros que Él les volvió a recordar, les volvió a mostrar con las Escrituras que era necesario que todo eso aconteciera, que todos esos sufrimientos tenían que ser padecidos por el Señor Jesucristo. Vamos a leer del 27 al 38. Dice 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos,
en ese momento, cuando iban camino a esos 11 kilómetros, el Señor iba con ellos, iba escuchando la plática de ellos, y al ver su corazón duro, el Señor los exhorta, los regaña, y otra vez con paciencia y con amor, les vuelve a explicar. El Señor tuvo que retroceder en la historia, en las enseñanzas, aproximadamente 2000 años, para citar a Moisés lo que Moisés había escrito de él, lo que los profetas habían escrito y dicho de Jesús. Y les volvió a explicar, les volvió a enseñar. Dice que comenzando desde Moisés. Hermanos, lo que reanimó, lo que hizo que ellos recuperaran el ánimo y la fe, fue la Escritura. Lo que Jesús les compartió desde Moisés y los profetas. Eso fue lo que los reanimó a estas personas. Jesús, hermanos, tuvo que volverles a explicar y enseñarles a estos hombres que habían sido incrédulos. Y hermanos, todos los creyentes necesitamos escuchar lo que estos hombres escucharon, que Jesús les dijo acerca de lo que de él estaban escritos. Lo que quiero decir, hermanos, que todo hombre, toda mujer que estamos desanimados, tenemos que recobrar el ánimo con la Escritura. Porque el Señor les citó las Escrituras. Cuando estaban desanimados, desilusionados, lastimados, la palabra de Dios es lo que nos debe de reanimar en momentos difíciles. Cuando pensemos, hermanos, que todo está perdido, hay solución. Jesús todavía no se había revelado a ellos, sino que para ellos era un extraño. No habían reconocido a Jesús, pero Él les empezó a decir desde Moisés y los profetas, y empezó a explicarles de nuevo. Y en ese momento sucede algo. Había un fuego vivo en sus corazones. Había un renacimiento espiritual. Había otra vez un ánimo vivificado en sus corazones. Por la palabra de Dios. No sabían que era Jesús. Pero la exposición de la palabra, hermanos, es lo que llevó a recobrar el ánimo, la esperanza otra vez en Jesús. Hermanos, esa historia, la palabra, es lo que todos necesitamos escuchar cuando estemos desanimados, para reanimarnos, para reactivarnos en nuestra fe. La palabra de Dios, hermanos, debe de ser nuestro soporte, nuestro apoyo, nuestro sostén. Necesitamos encontrar en la Biblia, hermanos, que Dios aún tiene el control de nuestra vida y de nuestros problemas. Necesitamos encontrar, hermano, y creer. ¿Estamos desanimados? Puede ser, pero tenemos que encontrar la paz, la solución, la esperanza, la fortaleza en la palabra de Dios. ¿Cuál es la cura, hermanos, para la desilusión? ¿Cuál es la cura para un estado de ánimo triste? Leer la Biblia, practicar la Biblia, practicar lo que el Señor nos dice en su palabra. Escucharla, leerla una y otra vez. Hermanos, estos caminantes de Emaús no conocían la Escritura. Por supuesto que sí. Pero dice otro pasaje que lo que conocemos de la Biblia no lo sabemos como deberíamos de saberlo. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es leerla y repasarla y volverla a leer y volverla a estudiarla una y otra vez y comprender, hermanos, que no somos los únicos que lloramos o que estamos llorando. No somos los únicos que estamos tristes. Debemos saber, hermanos, que Jesús va junto con nosotros, animándonos, recordándonos, ¿verdad? Que va a nuestro lro y más aún, hermanos, que Él mora, que Él vive y que Él permanece dentro de nosotros. Dice otra parte de la Escritura que si permanecemos en la palabra y la palabra permanece en nosotros, seremos verdaderamente sus discípulos. Que sea una realidad, hermano, en nuestra vida, que su palabra permanezca en nosotros.
Y cuando permanezca en nosotros, vivirla nosotros también. Entonces seremos verdaderamente hijos creyentes, discípulos de Dios. Para terminar, hermanos, la próxima vez que nos sentamos desanimados, la próxima vez, hermanos, que nos sentamos desilusionados, derribados por algún problema, no nos dejemos vencer por el pánico. No nos dejemos vencer por aquella impotencia que a lo mejor no está en nuestras manos solucionar. Tenemos que ser pacientes. Y tenemos, hermanos, que permitirle a Dios que Él nos recuerde con su palabra que Él todavía tiene el control de todo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Dios mío, porque tu palabra es maravillosa, Señor, y que este mensaje, Padre, sea realmente de bendición si hemos estado desanimados, desalentados, para ya no seguir adelante. Que tu palabra, Señor, sea la que nos ilumine, que tu palabra sea la que nos reanime, Señor, y nos fortalezca para seguir adelante. Tenemos todavía, Señor, un camino largo que recorrer. Tenemos un destino, una promesa que tú nos has dejado, Señor, que es ir contigo al cielo por la eternidad. Ayúdanos, Señor, a recobrar ánimo. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti y en tu palabra, para que otra vez, Señor, volvamos a estar en tus caminos. Perdona nuestros pecados, Señor. Reactiva nuestra fe. Incrementa nuestra fe, Señor. Que seamos hombres y mujeres, jóvenes, niños, Señor, que pongamos nuestra mirada en ti. Y cualquiera que fueran tan fuertes los vientos, Señor, nuestra mirada esté siempre puesta en Jesús. Gracias te damos, Señor. Oramos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el programa de esta tarde. Nuestro hermano Eloy tiene una proyección, una información que quiere compartir con todos nosotros. Ahí en la iglesia, hermanos, donde nosotros pertenecemos, es en la iglesia de Arenal, el mes de octubre se ha designado como el mes misionero.